Vamos a leer esta palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer mientras, hermano Justin. Esto, hermano, del crecimiento dentro de la vida del cuerpo de Cristo tiene que ver con un misterio, ¿ya? Porque así como lo decía el escritor en esta palabra, el hombre, ¿qué es lo que hace? El agricultor va y siembra. Y dice, aunque esté durmiendo despierto, la semilla germina igual. O sea, hay un misterio. ¿Cómo se produce eso? ¿Ya? Y asimismo, dentro del reino de Dios, es un misterio cómo dentro de la iglesia los hermanos crecen. Pero eso no quita que ese misterio vaya acompañado con ciertas herramientas. ¿Por qué? Porque la semilla no solamente el agricultor tiene que sembrarla, sino que tiene que arar la tierra, tiene que cada cierto tiempo regar la tierra, cada cierto tiempo tiene que quitar la maleza si ha crecido. Entonces, hay un trabajo, ¿ya? Pero lo que está hablando aquí la palabra es que la semilla sí o sí tiene que crecer. Amén. ¿Cómo nosotros crecemos realmente? ¿Cómo es que la presencia del Espíritu Santo, una vez que entra en las vidas y toma posesión de nosotros, cómo es que esta presencia crece en nosotros? ¿Ya? Bueno, para ver ese crecimiento, nosotros los que somos padres, en la vida de nuestro matrimonio, ¿cierto? Vivimos un momento muy bonito, ¿cierto? Al ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse, ¿cierto? Son tiempos hermosos, la niñez, cuando empiezan a caminar ahí, nuestra hermana, ¿cierto? Que Ángel está ahí aprendiendo a caminar, ¿cierto? Hay que estar ahí. Y todos los que somos padres en algún momento pasamos esa etapa. Amén. Donde vemos crecer a nuestros hijos, los vemos desarrollarse, nos damos cuenta de que están creciendo y muchas veces nos damos cuenta que cerramos los ojos y crecieron mucho. ¿Cierto? A veces, oye, si ayer era así, un día son pequeños y al otro día ya están grandes. Así pasa la vida, ¿cierto? Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? Claro, dice, por un lado tratamos de que coman bien, ¿cierto? Hay un trabajo que da alimentarlo de la mejor manera que podamos, su leche, su comida, ¿cierto? Que no pasen hambre. También les animamos a que tengan un buen dormir, ¿cierto? Que se acuesten temprano, porque al otro día tienen que levantarse. Estas son disciplinas que deben estar dentro del hogar, ¿cierto? Donde el niño, si va a la escuela a las 9 de la noche, 9:30, debe estar durmiendo. Porque si se levanta a las 7, ya tiene 8 horas, que son lo recomendable, ¿cierto? Un niño en el hogar no puede, la semana no puede estar 10, 11, 12 de la noche despierto. No puede. Entonces ahí también los padres, para que tengan un buen crecimiento, no solamente físico, sino que intelectual, que duerman bien, ¿ya? Para que en el colegio puedan estar atentos, puedan recibir toda la información de los profesores. También animamos a nuestros niños a que puedan tener una actividad, un ejercicio, ¿cierto? Que jueguen a la pelota, que vayan a gimnasia, ¿cierto? Que eso también va produciendo en el niño un buen crecimiento. Amén. Hoy día vemos muchos niños que en algún sentido son obesos. ¿Por qué? Porque solamente comen y los papás lo alimentan bien, pero no hay un hábito de ejercicio, no hay un hábito de tener una actividad dentro de la iglesia y de la casa, una responsabilidad, ¿cierto? Hoy en día, como que dejamos que nuestros hijos, no, si ellos no tienen que hacer nada, no, eso está mal. Nuestros hijos tienen que tener responsabilidades dentro de la casa, según acorde a su edad.
Y eso va en discernimiento también de los padres. No voy a poner a cocinar a un niño de 10 años que aprenda la cocina, no. Pero sí puede estirar su cama. Sí puede recoger la ropa que está sucia y llevarla al lugar donde está la ropa sucia. Entonces son hábitos que van trayendo beneficio en el crecimiento de nuestros niños. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, ¿ya? Gracias porque no salió el ¿ya? No. Gracias por eso. En el último año, cuando estaba en enseñanza básica, ya en séptimo, octavo, ¿ya? Uno como niño se da cuenta que en nuestra generación los primeros que crecen y pegan el estirón no son los hombres, sino que son las mujeres. Y los niños, nosotros nos vamos quedando, ¿cierto? Las niñas, ¿cierto? Regularmente es así, ¿ya? Los niños crecen o pegan el estirón más tardíamente. Y las niñas se ponían guapas, ¿cierto? Y nosotros, los hombres, me pasó a mí, seguíamos siendo chicos, petizos, feos, pero las niñas se iban poniendo guapas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, yo cuento mi experiencia, ¿ya? Algunos de mis amigos comenzaron también a crecer, ¿ya? En esa etapa de primero medio, octavo, empezaron a crecer también. Y yo me seguía quedando atrás y quedando atrás y quedando atrás. O sea, no crecía. ¿Ya? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué me pasa a mí que no crezco? ¿Ah? Si todos mis compañeros estaban creciendo. Y yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿qué pasa que, o mamá, ¿por qué no crezco? Si mire las niñas, mire mis compañeros. Y la respuesta de mi papá era, hijo, tú tienes que entender que no todos crecemos en el mismo tiempo. Unos crecen más tarde, otros crecen más temprano. Y yo, sí, está bien. Pero llegó un momento en que ya todos crecieron y nunca me dijeron a mí que habían otro tipo de gente que no crecía nunca. Entonces podemos ver, así como pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Que algunos crecen muy rápido, otros crecen, pero más paulatino, pero hay otros que no crecen. ¿Ya? Así que yo me di cuenta que era una cosa terrible mía de tener tantas ganas de crecer y no ver que estaba creciendo. Porque en los niños, recuérdense que hoy día ya el bullying es un poco más regulado, ¿cierto? Pero en nuestra época, el gordo, el flaco, el chico, el orejón, el pelado, y nadie salía traumado, hermano. ¿Ya? Y a mí me parece que por no entender que el crecimiento lo regala Dios, ¿ya? Algunos de nosotros, sinceros cristianos, también nos afanamos mucho y tratamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no cambio? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Ha visto gente que partió igual que usted? A lo mejor se encontró con el Señor en la misma época, ¿cierto? Pero viendo que el otro, y a usted lo dejó atrás. ¿Ya? Yo muchas veces me hice esa pregunta. Ahora paso al ámbito de la iglesia. Gente que en la misma época conmigo se reencontró con el Señor y hoy día, o no hoy día, pero fue un tiempo en que ellos fueron más bendecidos que yo en la parte de crecimiento con la vida espiritual. Yo me acuerdo que cuando llegué en la adolescencia a la iglesia, yo me puse las pilas, oraba, ayunaba, iba a todos los cultos. Hoy día, hermano, en la antigüedad uno pasaba de lunes a lunes en la iglesia. De lunes a lunes, en culto, iba encima el día viernes vigilia y después el día sábado jóvenes. O sea, era una cosa de loco. Yo iba todos los días a la iglesia, teníamos servicio todas las noches, ya, de estudio, de adoración, y en ese tiempo se inventaban cosas para estar en la iglesia. Ahora, eran otros tiempos, ¿ya? Eran otros tiempos, ¿ya? Yo no sé, no voy a poner a criticar si era mejor o peor que ahora. No ese es el contexto de la escritura, ¿ya? Pero a mí me encantaba esa época y me sentía bien, ¿ya? Yo ayunaba,
yo siempre oraba, estaba dispuesto a crecer y todas mis intenciones estaban direccionadas a eso, ¿ya? A mí me decían, mira, ya hay algo, en ese tiempo el pastor Herrera hacía su evento, ¿cierto? En la sinagoga, en el Estadio Chile, vamos para allá porque viene un predicador porque estaba en el anhelo de comer para que pueda crecer espiritualmente. Y en algún momento en esos años donde estaba en esa época, ¿ya? Donde yo iba a toda velocidad en búsqueda del Señor, muchas veces me pegué, ¿cierto? Con un muro. Y qué doloroso, hermano, es ir a toda velocidad, ¿ya? Sabiendo que yo era un cristiano que con sincero corazón buscaba las disciplinas, me esforzaba por crecer, pero no llegaba a vencer o a obtener eso que tanto deseaba, que era crecer. Me di cuenta de que hay algo más que no está en manos de nosotros, que el crecimiento no depende de lo que yo haga o no haga, cuán rápido o cuán lento vaya. El crecimiento lo da Dios. Amén. El crecimiento lo da Dios y es un milagro de Dios. No sé si me va entendiendo. ¿Ya? Sí, hay una búsqueda nuestra, hay una intención del corazón, pero no porque yo vaya tan rápido, Dios va a derramar toda su bendición, sino que es un tiempo donde vamos, como decía yo, muchas veces nos vamos a chocar contra murallas, nos vamos a caer, nos vamos a doler, pero ahí también esas etapas son también de crecimiento, donde Dios las permite para que nos sacudamos el polvo, asido de la mano del Señor, y nos levantemos y digamos, ya, vamos nuevamente. También esas etapas son de crecimiento en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios está en la vida de una persona, Dios pone la semilla de su palabra y de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y esa semilla de la palabra y del Espíritu Santo tiene la capacidad de crecer en nosotros. Y no depende de lo que hagamos, como lo dije anteriormente, sino que la semilla fue sembrada y esa semilla, como lo leímos en el libro de Marcos, crece sola. Es un misterio. Amén. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos realmente crecer espiritualmente? Y ahí depende todo, pues, hermano. No es de cuánto quiero crecer de aquí a fin de año, sino que realmente quiero crecer espiritualmente. Y esa es la primera pregunta que debemos hacer. No cuánto voy a crecer, porque eso no depende de lo que yo haga o no haga, sino que Dios mira si realmente yo tengo la intención de crecer y de encontrarme día a día, cara a cara, con la intimidad más profunda con el Señor. Amén. Porque si no tenemos la intención de crecer, bueno, cerramos esta cosa, pues, hermano. Sí, pues. ¿Para qué nos juntamos entonces? Si no queremos crecer. Y yo creo que no es esa la intención por la cual venimos a la iglesia, ¿cierto? Venimos al culto porque necesitamos crecer. Porque Dios sembró una semilla en nosotros y esa semilla tiene que crecer. Amén. Santiago, el apóstol lleno del Espíritu Santo, y hay unas cartas, hermano, si usted quiere que le hablen duro y parejo, lea la carta de Santiago. Si usted quiere que a lo mejor no le lean muy fuerte, no lea la carta, le recomiendo, no la lea. Pero si quiere que la palabra del Señor le hable, como decimos en el buen chileno, pam, pam, vino, vino, la carta de Santiago es una carta directa al hueso. Porque Santiago le da al hombre donde más le duele. Y Santiago dice, yo sé por qué la comunidad no crece. Ya vamos a leer el texto. Yo sé
porque ustedes no están creciendo. O sea, Santiago en su carta le está diciendo a la iglesia, yo sé por qué ustedes no crecen. Y lo voy a decir, le dice Santiago. Y empieza Santiago a darle duro. Él dice, porque hay en ustedes frustraciones. Quieren superar obstáculos, quieren alcanzar cosas, anhelan, piden, pelean, luchan, hasta matar por conseguir cosas, pero no llegan a ninguna parte. Eso está diciendo Santiago. Ya vamos a leer el texto para que lo entendamos. Y para que ustedes me entiendan, vamos a leer este pasaje. Cuando yo leí este pasaje, hermano, y estaba preparando el sermón, yo decía, ¡ay, qué buen mensaje para los hermanos! ¿Ah? Y en una de las oraciones el Señor me dijo, no, si no es para los hermanos, es para ti, hombre. Por eso casi siempre uno cuando prepara sermones, uno dice, ¿qué necesita la iglesia? ¿Cierto? Uno mira hacia allá. O sea, es como cuando uno apunta para allá, pero se le olvida de estos 3 deditos, ¿cierto? Que hay uno para allá, pero hay 3 que te están apuntando a ti. Y esos 3 deditos es el Espíritu Santo, que a veces uno mira, pero el Espíritu Santo dice, mírate tú 3 veces primero antes de mirar al lado. Y eso al hombre lo baja inmediatamente, al hombre de Dios. Amén. Santiago 4, hermano Justin. Santiago 4, verso 1 y 2, hermano Alonso. ¿Por qué cambiaron? Hermano Felipe. Está más grande la cosa. Santiago, capítulo 4, verso 1 y 2. Y aquí donde Santiago está hablando por qué mucha gente en las iglesias no crece. ¿Ya? Dice, esa es, ya. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Sigamos. 2. Desean lo que no tienen. Entonces, traman y hasta matan para conseguirlos. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿No es eso muchas veces lo que pasa en las iglesias? Que envidiamos lo que tiene el hermano, en todo sentido, ¿no? Aquí no me voy a poner en un sentido material o lo espiritual. Y a veces el ser humano, en vez de decirle, Señor, dame ese espíritu que tiene el hermano, dame esa devoción que tiene el hermano por servirte, ¿cierto? Le pedimos al Señor, ¿qué empezamos a decir? Y muchas veces crece tanto como dice ahí, esa envidia, esos malos deseos, que llega el momento que hasta hablamos mal del hermano para matarlo y frustramos, ¿cierto? Porque un comentario malo, ¿cierto? Puede dañar la imagen de alguien. Y eso es matar a la persona. Porque a lo mejor yo me puedo disculpar, pero la imagen de esa persona por un mal comentario, una mentira, no lo va a sacar nadie. Porque lamentablemente el ser humano se va a acordar de eso malo. Puede tener 10 buenas, pero el hombre se va a acordar de lo malo que hizo, por el comentario malo que le hizo. Amén. Envidia no es otra cosa más que desear lo que el otro hermano mío tiene. Eso es la envidia, pocas palabras. Y Santiago lo dice así, pelean y hacen guerra y no tienen por qué, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Señor, dame lo que tiene el hermano porque yo quiero predicar mejor que el hermano. Estamos pidiendo, pero estamos pidiendo con malas intenciones. No estamos pidiendo para engrandecer el reino, sino que estoy pidiendo para ser mejor que el hermano. Entonces, ¿qué pasa con esas peticiones? No son respondidas.
Santiago dice, el meollo del asunto es que están lidiando con su propio corazón perverso. Un corazón partido entre dos deleites. Uno que es hacia Dios y otro hacia los deseos del hombre. Porque queremos algo de Dios. Señor, quiero que tu espíritu me llene, pero también está dividido, porque también entra el orgullo y el deseo humano. Pero quiero eso para ser más que el que está al lado. Y cuando esas dos cosas existen en el corazón, nunca se puede avanzar. No se puede crecer. Cuando tú quieres servirte a ti mismo y quieres adorar a Dios, te trabas. Y Santiago lo pone de una manera fuerte. Santiago 4:4. Él dice, ustedes no me aman ni me obedecen. Miren las palabras fuertes de Santiago. Le habla, estas palabras le habla a cristianos, hermano. No le está hablando, por eso le dice, no le está hablando a gente inconversa. Estas palabras son para gente que han sido regeneradas y que están dentro del evangelio. Cristianos que están dentro de la iglesia, pero cristianos que están enfermos. ¿Y por qué están enfermos? Porque en algún momento de su vida vivieron momentos difíciles y dejaron, como dicen los evangelios, dejaron que ese momento difícil empezara a provocar una raíz en el corazón y esa raíz se transformó en amargura. Y ya no creo en nadie, ya no quiero servir a nadie y ya empezamos a decir que todos me utilizan, ¿cierto? Empezamos a ver todo malo y eso es índice o indicio, mejor dicho, de que algo está pasando. Hay algo que entró en el corazón y eso está contaminando, enfermando tu vida espiritual. Amén. Aquí estamos hablando, hermano, de dos amores. No podemos amar a Dios y también amar al mundo. No se puede. No se puede. La pregunta es, si estamos hablando que el hombre está en medio de dos amores, las cosas, amar a Dios y amar al mundo, la pregunta es, ¿qué es el amor al mundo? Y yo puse algunas cosas que en mi vida como cristiano muchas veces pensamos que es amar al mundo, pero en realidad no es eso. Cuando cristianos hemos estado por años batallando por el amor del mundo, es que las mujeres que no se pongan pantalones. Algunos dicen, no, ¿cierto? Que las mujeres no usen arete, que no se corten el pelo. Y muchos dicen, no, que el mundo ha entrado a la iglesia por esas situaciones, por esas conductas o por esa forma de vestir. Y otros dicen, no, son las luces, es la música, los instrumentos. ¿Cierto? Dicen, no, el mundo entró a la iglesia por la batería. En muchas iglesias que la batería es, ¿cierto? Entonces, se dice que esas cosas son amar al mundo. Y dicen, el mundo se metió a la iglesia por estas cosas. Y déjeme decirle, hermano, que eso no tiene nada que ver con amar al mundo. Y Santiago dice que el mundo no se mete en la iglesia por cosas como estas, como las que yo le acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque el mundo está metido en el corazón cuando el corazón no es rendido completamente a Dios. Porque tarde o temprano, aunque vayamos a la iglesia, nuestro corazón está buscando esas cosas del mundo. Yo voy a la iglesia porque necesito esto. Yo voy a la iglesia porque necesito que me suban el sueldo. Yo voy a la iglesia porque necesito una sanidad. Yo voy a la iglesia porque necesito que Dios me solucione tal o cual cosa. Entonces al final voy a la iglesia, pero voy buscando esas cosas del mundo. Y mire lo que dice el libro de Juan, la carta de Juan. Primera de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece.
Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable, pero todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahora, podríamos decir, pero hermano Alfredo, eso quiere decir que yo no puedo desear un estatus un poco mejor. No puedo desear un autito mejor, no puedo desear una casa un poquito más grande. No se trata de eso. No estoy hablando de eso, de esos deseos. 3 cosas que definen las cosas del mundo. Deseo de gratificación, la sensualidad, el deseo de satisfacer mis apetitos carnales. Por eso la pregunta es, cuando yo hago algo, ¿cuál es la intención por el cual yo estoy haciendo eso? ¿Para satisfacer un deseo mío? ¿Para yo lograr algo mío? ¿O lo estoy haciendo para glorificar, para que el nombre de Dios sea glorificado? Y ahí donde cambia el sentido por el cual yo hago tal o cual cosa. Amén. 2, deseos insaciables por cosas. Tenemos, pero queremos tener más. Tengo un autito, pero quiero tener uno más grande. A mí me pasó hace poco, voy a ser sincero con ustedes, quería cambiar mi auto, ya, y fuimos a cotizar y todo, ya teníamos lo vamos a hacer así, acá voy a sacar estos ahorritos, cuestiones, estamos listos. Fuimos a hablar con el agente de, ¿cuánto se llama? De ventas, ¿cierto? Fuimos a ver la camioneta, todo listo. Y de repente en la noche empiezo yo a pensar, así, son cosas que el Señor pone en la vida de uno, luces en el momento, y ahí donde uno tiene que realmente saber si, ¿cierto? Y me puse a pensar, oye, mi auto no tiene ni 70.000 kilómetros todavía, no tiene ni 5 años todavía, he ido para todos lados, hasta la carretera austral con mi autito, cabemos los 4, pero este mundo te va ilusionando. Yo no sé si en algún momento, en un año más lo pueda cambiar, no lo sé, pero estoy hablando de este momento. En este momento no era necesario, pues hermano, porque me cumple la función que es trasladarnos, pues. Ahora si estuviera malo, si estuviera en pana, bueno, ahí ya entraría un poco a pensar, estoy gastando mucha plata en los repuestos, pero no es el caso mío, hermano. ¿Ya? Y también así con la casa. Y con todo eso, esos deseos por cosas. Tengo esto, pero quiero tener esto otro. Tengo reconocimiento por todos lados, pero quiero tener más reconocimiento. Y voy a ver todas las formas para que me reconozcan más. Deseo de tener cosas. Dios nos ayude, hermano. Y ojo que no estoy diciendo que no podemos obtener cosas mejores, sino que estoy diciendo cuál es mi prioridad. Amén. ¿Qué es lo que te mueve a querer hacer más popular en las redes sociales? ¿Cómo te pones cuando solamente tienes un dedito para arriba? Y ves que el otro puso lo mismo, pero tiene 100. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que nos mueve a conseguir el último modelo? ¿En qué queremos el éxito en términos del mundo? Pero venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque nuestro corazón está viviendo ajeno a lo de Dios. Y Juan dice, en la lectura que hemos leído, no se puede. Uno solo puede vivir con una mujer a la vez.
Eso es de sabio, pues hermano. Y mujeres, es de sabio amar a un solo hombre también. Es de sabio no querer llenarse de muchos deseos, de muchas cosas. Es de sabio estar contentos y agradecidos en donde estamos y con lo que tenemos. Es de sabio. Es de sabio aplaudir cuando otros crecen y logran cosas. Me alegro que pudiste renovar tu autito. Me alegro porque el otro ya... Me acuerdo yo el primer autito, siempre lo cuento, hermano. El primer autito que tenía ¿era amor? No, ni siquiera me alcanzaba. Un Datsun 125 del año 82. Y nosotros íbamos con nuestro autito, estaba la Antonella nomás. Íbamos en autito, y de repente llegamos a la iglesia y los hermanos decían, hay olor a humo, decían. Y nosotros, y se acercaban a nosotros, nos abrazaban, hay olor a humo. Y nosotros, claro, después me di cuenta que el tubo de escape de nuestro autito estaba roto. Entonces, nosotros ya teníamos el olor, ya para nosotros era normal. Entonces el humo del tubo de escape entraba por ¿cuánto se llama? La rejilla, ¿cierto? Y nosotros, como íbamos en invierno con chaleco, quedábamos llenos de olor a humo, pues. El óxido de esa cuestión sale por el tubo de escape. Entonces después nos reíamos después con Marisa en la casa. Y amor, nosotros éramos los que andábamos hediondo a humo. Pero era lo que teníamos en ese momento y éramos felices. Éramos felices, hermano. Amén. Hay que aplaudir, hay que celebrar cuando un hermano le va bien. Hermano, te felicito. Pero ¿qué es lo que hace el hombre del mundo? Quizás, ¿qué hizo para llegar donde está? ¿No es así? Pero dentro de nuestra vida, el verdadero cristiano, el que quiere crecer espiritualmente, dice, hermano, te felicito. Estaba orando para que el Señor te bendiga de esta forma. Estaba orando para que tú termines tu estudio. Estaba orando para que en el trabajo te puedan reconocer tus logros. Amén. Es de sabio. Pero no podemos. Por eso que en la iglesia hay muchos doble estándar. Oye, que te vaya bien. Pero después en la casa, oye, ¿por qué él está? ¿No es así, hermano, dentro de la iglesia? Así es, pues, hermano. Y eso va impidiendo el crecimiento dentro de la iglesia. Amén. Porque Santiago dice, fíjense, ustedes están con envidias y pleitos y enojados y peleando y echándole el piso al otro. Eso es lo que pasaba en la iglesia en la época de Santiago. Se echaban el piso, enojados. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos con argumentos lógicos hacer eso? Empezamos a hablar mal. Sí. Y ahí, cuando decía anteriormente, en las iglesias se matan unos a otros. Empiezan a hablar mal uno contra otro. Y eso impide que la iglesia crezca. Para ir terminando, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Le ensuciamos la reputación al que le tenemos envidia? Cuando no puedes alcanzar lo que el otro alcanzó o tiene, ¿le tiras tierra? ¿Hablas más de él? ¿Le bajas la reputación delante de los demás? Si está esto en las iglesias, entonces, ¿qué pasa con nuestra oración? Convertimos al Señor en el genio de la lámpara. Hoy en día en muchas iglesias, el Señor, el Cristo que alaban y le dicen, tú estás en la gloria, pero en el momento los que hubo es el lámpara, es el Señor de la lámpara, que se frota
y sale el Señor para cumplir los deseos. Y cuando el genio de la lámpara no sale y no contesta nuestra oración, ¿qué pasa con esos cristianos? Se enojan y se van. Y no vuelven más. ¿Y por qué se van? Porque no hizo lo que yo quería. Amén. La oración se vuelve un medio para conseguir cosas que ni sé si son la voluntad de Dios. La oración es mucho más que peticiones. Dios no se enoja que le pidamos, ojo. Dios no se enoja que le pidamos. Y lo reitero, Dios no se enoja cuando tú le pides algo a tu padre. Porque si eres hijo, tienes la autoridad de pedirle a tu padre. Porque Él es tu padre. Amén. Ojo que no estoy diciendo lo contrario. Pero siempre dentro de nuestras peticiones, ¿cuál debe ser nuestra última frase? Como la frase que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? ¿Cómo yo crezco? Yo crezco cuando respondo directamente al celo que Dios tiene por mí. Dios nos cela, hermano. Santiago 4:5, por favor. Cuatro, 5, ahí. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? ¿Acaso piensan ustedes que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. O sea, Dios desea que el Espíritu que puso en nosotros sea solamente para Él. Cuando tú miras en otra dirección, ¿se fijó usted cuando uno estaba pololeando? ¿Cierto? Y uno va con la polola y uno miraba para el lado. ¿Quién le hacía la polola? ¿Por qué? Porque estaba mirando. Yo digo cuando estábamos pololeando, porque si estamos casados, ¿ya? Por eso digo cuando estábamos pololeando. Así mismo es el Espíritu Santo, hermano. Cuando miramos las cosas del mundo, el Espíritu Santo dice, te pega el codazo aquí. Nos deseamos. Amén. Cuando tú mientes, el Espíritu Santo te mete el codazo. ¿Qué dijiste? Cuando tenemos una mala conducta, el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué dijiste eso? Así trabaja el Espíritu Santo, pues, hermano. Si usted cree que trabaja el Espíritu Santo de otra forma, se ha equivocado de evangelio. No estoy diciendo que literalmente el Espíritu Santo le pegue el codazo. Estoy diciendo que el Espíritu Santo aquí le redarguye su pensamiento. Y cuando usted llega a la casa y empieza a ver todo lo que hizo durante el día, oye, la invade. Y eso no es usted. Es el Espíritu Santo que le redarguye su pensamiento, su accionar durante el día. Amén. ¿Qué pasaría si nosotros le hiciéramos caso a todos los celos del Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué pasaría con usted y conmigo? Creceríamos, pues, hermano. Creceríamos realmente. Usted y yo caminaremos en dimensiones de santidad que no conocemos hoy en día. Por eso le decía yo, si usted no ha sentido los codazos del Espíritu Santo es porque hay algo ahí. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos anhela celosamente para Dios y no va a dejar ir en cualquier lado.
no nos va a dejar ir a cualquier lado. Te va a atajar. No, no entres ahí, no te juntes con esta persona, no vayas para allá. Por mucho que a nuestro pensamiento, no, ¿qué hay de malo de ir para allá? Pero si el Espíritu Santo te dice no, es no. Y vas a crecer. Él no nos va a estorbar, hermano. Porque si el Espíritu Santo es un estorbo para ti, hay peligro ahí. Amén. En esta tarde hay una invitación para todos nosotros a que crezcamos, a que dejemos abierto nuestro corazón para que realmente Dios crezca en nosotros. Y como siempre digo yo, esto no es algo místico, no es algo magia, sino que este es un diario vivir con el Espíritu Santo. De las cosas más cotidianas y más básicas de nuestra vida diaria, hermano. Porque a veces pensamos, no, eso no es espiritual, así que no es de Dios. No, también es de Dios. Porque Dios quiere intervenir todo de nuestra vida. Dios quiere estar interviniendo las 24 horas de nuestra vida. No cuando solamente nosotros le permitamos. No, Dios quiere intervenir todo nuestro ser, cuerpo, alma y también espíritu. Todos crecemos cuando nutrimos un vínculo sincero con Dios. Cuando yo soy sincero con Dios. Y aunque Dios sabe todo de nosotros, Dios desea que nosotros también le digamos, Señor, mira, me equivoqué en esto. Mentí en esto. Tuve una mala intención al hacer esto. Aunque Dios ya lo sabe. Pero cuando yo crezco o nutro esa intimidad con el Señor va creciendo en mí y en usted. Amén. Santiago 4:6. Dios da gracia abundantemente. Como dice las Escrituras, Dios se pone a los soberbios, pero a los orgullosos los mira de lejos. Pero da gracia a los humildes. Mire, yo traje este ejemplo, este frasco, somos nosotros. Y adentro está la semilla del Evangelio. Y esa semilla comenzó a crecer, como lo ven ustedes ahí, ¿cierto? Tiene la florcita. Pero llegó un momento que ese crecimiento se estancó. Quedó hasta ahí nomás. Y hay muchos hermanos dentro de las congregaciones donde ese crecimiento se estancó. ¿Y sabe por qué se estancó? Porque vino el orgullo. Y en este frasco, queridos hermanos, el orgullo está representado por esta tapa. Nos cerramos a todo. No queremos abrir nuestro corazón ni siquiera a Dios. No somos sinceros con Dios como somos. Pensamos que estamos engañando a Dios. Me pueden engañar a mí, pueden engañar incluso a los hijos, a los que viven bajo el techo. Pero a Dios no le podemos engañar. Amén. El orgullo nos encierra. La tapa. El orgullo nos aísla. No entra oxígeno, no entra nada. Y para que podamos crecer, necesitamos que siga entrando algo aquí. Pero como está cerrado, y el crecimiento llegó hasta ahí. Santiago dice la gracia, que es el milagro que hace crecer todo en la vida del creyente, no puede llegar porque hay una etapa que le impide el crecimiento y esa etapa es el orgullo. Por eso Dios nos está hablando en esta tarde, o me está hablando a mí solamente, no lo sé. Yo creo que Dios nos está hablando a todos en esta tarde. Amén. Cuando Jesús habló del orgullo, habló de dos hombres que quisieron conectarse con Dios. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 18, verso 11. El fariseo y el
el mendigo. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo oro 3 veces al día, doy los diezmos, ayudo, y por eso tu favor me merezco tu favor. Orgullo. ¿Y qué decía el mendigo? La palabra dice ahí en Lucas 18, dice que él ni siquiera levantaba su cabeza, porque sabía su condición y solamente decía, ten piedad, ten misericordia de mí, que soy pecador. Él conocía su condición. ¿Qué dice Jesús en esa parábola? Y preguntó, ¿quién salió bendecido del favor de Dios? Dice que el fariseo se fue tal como llegó, vacío. Pero ese hombre se fue lleno de la gracia del Señor. Se fue perdonado a su casa, porque no estaba el orgullo. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. El orgullo corta relaciones vitales en la vida. Lo que estoy hablando acerca de Dios, usted lo puede aplicar a la vida de su familia. Cuando uno es orgulloso, uno deja que nadie entre aquí o que nadie entre en ese lugar. Uno no deja que nadie le hable. Es porque estamos cerrados en este frasco de orgullo y nada quiebre más las relaciones humanas que el orgullo. Cuando un hombre es orgulloso, sí o sí va a quebrar cualquier relación que tenga humanamente. Amén. ¿Y cuál es lo contrario del orgullo? La humildad. Entonces, para que crezcamos, debemos sacar el orgullo. Fuera el orgullo. Fuera la separación. Fuera la división. Porque la humildad hace que la tapa se abra. Mire lo que voy a hacer ahora. Y que la gracia de Dios entre en nosotros. Mientras la semilla está sola y separada, no va a hacer nada. Pero cuando la semilla está abierta y la gracia de Dios entra, va a producir fruto. Y dice la Biblia, hasta que sobre y abunde. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, y eso no lo hace el Señor. Quitar la tapa. Si usted quiere crecer, si yo quiero crecer, tenemos que quitar la tapa de él. El orgullo impide el crecimiento en tu vida y en mi vida, porque Dios no se mueve con los orgullosos, dice que los mira de lejos, más a los humildes. La amistad con Dios, como la amistad con mi esposa, como las buenas relaciones, necesitan sinceridad. Necesitan sencillez. La sencillez de atrevernos a vernos al espejo que nos dice cómo estamos. El único que sabe el fondo de la olla, ¿quién es? El cucharón. El único que sabe cómo realmente somos nosotros, nuestra compañera o aquel que vive a nuestro lado. Y debemos ser sinceros con nuestro genio, con nuestra forma de ser. Y si somos sinceros con el que está al lado, ¿por qué no somos sinceros con Dios? Si Él lo sabe de todo. El problema de muchas personas es que después que ven, se van y se olvidan y no hacen lo que vieron. Santiago también dice. ¿Qué hace usted en un espejo? Se mira y dice,
tengo algo aquí. Pero si usted después sale del espejo y se olvida, no va a haber ningún cambio. Asimismo en la palabra del Señor. La palabra es el espejo que nosotros tenemos. Y si quiere ver usted cambio y crecimiento en su vida, cuando vea reflejado su vida en la palabra del Señor, tiene que haber un cambio en usted. Porque si no, dice la Escritura que es un necio, que vio su rostro, vio su perfección, pero después se olvidó y siguió siendo el mismo. Y ahí, hermano, no hay crecimiento. ¿Cómo se quita la tapa? Siendo humildes ante el Señor. No hay otra forma. No hay otra forma, querido Señor. Quitando el agua, quitando la tapa, la gracia de Dios se va a derramar en nuestras vidas. Amén. Y usted va a dar fruto en el nombre del Señor. Pero debemos dar la tapa del orgullo, eso que nos divide de la hermandad. Podemos haber pasado situaciones difíciles, pero que eso no te haga dividirte de los hermanos, dividirte de tu congregación. Pídele al Señor que tú sigas teniendo la misma pasión por Él, el mismo servicio por Él, que vuelva a reencantar esa comunión con los hermanos, a volver a confiar de los hermanos, a volver a confiar del Señor. Y que si el Señor te trajo a este lugar es porque quiere hacerte un bien, porque quiere restaurar aún esas cosas más íntimas que están quebradas en tu vida. Pero la única forma en que el Señor pueda entrar a restaurar eso es que tú y yo quitemos la tapa del orgullo y digas: Señor, aquí estoy, me rindo, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos.